Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a nuestro podcast Juventud en Riesgo. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y hoy vamos a hablar sobre un tema preocupante, la delincuencia juvenil en el Perú. ¿Por qué cada vez más jóvenes caen en la delincuencia? En los últimos años, los delitos cometidos por menores han aumentado en más del 30%. En este podcast hablaremos sobre estos temas deliberados en nuestro Perú. Así que pasaremos con la investigación. Vamos a continuar este tema abriendo una pregunta. ¿Por qué tantos jóvenes terminan en el camino equivocado? Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, la delincuencia juvenil en el Perú. ¿Por qué tantos chicos y chicas terminan en malos pasos? Ahora vamos a desmenuzar este tema punto por punto. Primero, la pobreza y la falta de oportunidades. No es solo no tener dinero, sino también es no tener opciones. Según un estudio, el 67% de los peruanos cree que la pobreza se debe a la falta de oportunidades, como un empleo digno o a la educación. Imagínate crecer en un lugar donde conseguir trabajo es casi imposible y la educación es un lujo. Ahora, para muchos jóvenes, eso no es solo un ejercicio de creatividad, sino que es su vida diaria y por eso ven a la delincuencia como una salida rápida, aunque esta es peligrosa. Vamos a ver también que una de las causas son los problemas familiares, porque normalmente estos jóvenes vienen de familias desintegradas, donde hay violencia doméstica, padres ausentes o incluso en prisión. En el Callao, por ejemplo, se han reportado casos de estudiantes que llevan armas al colegio y tienen familias en la cárcel. Sin un entorno familiar estable, muchos jóvenes buscan pertenecer a grupos que les brinden un apoyo que no encuentran en casa, aunque éste sea parte de la delincuencia. Y esto se relaciona con el siguiente punto, donde entran las pandillas y las redes criminales. En barrios donde la ley brilla por su ausencia, las pandillas ofrecen protección, entre varias comillas, y un sentido de pertenencia. Un caso bastante conocido es el del joven Jeffrey Herrera Sánchez, quien desde los 12 años lideraba una de las pandillas más grandes del Callao. La falta de programas de reinserción y prevención solo agravan este problema que nos viene persiguiendo desde años. Ahora, por último, vamos a ver que también es falta de acceso a una educación de calidad. La educación, esta siempre va a ser el pilar de todo. Y en el Perú, más de 360.000 niños y adolescentes no reciben una educación. Y los que sí, muchas veces asisten a escuelas en mal estado, sin servicios básicos ni materiales adecuados. Solo 4 de 10 escolares de tercer grado comprenden lo que leen y apenas 2 de cada 10 entienden matemáticas. Si una educación de calidad es difícil, aspirar a un futuro mejor. Por ende, tenemos que velar por los jóvenes. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes terminan en el camino equivocado? Porque el sistema les falla en todos los frentes, desde la pobreza, la familia, que es el núcleo de la nación, el entorno y la educación. Si queremos cambiar esta realidad, necesitamos intervenir en oportunidades reales para nuestros jóvenes. No se trata solo de castigar, sino de prevenir y ofrecer alternativas. En casos conocidos en el Callao en el 2024, 290 menores han sido retenidos entre actos de delincuencia, de comercialización de drogas y tendencia ilegal de armas. Bien, esto en la general ha generado en general una alarma y temor social. Y bueno, el miedo que genera en la juventud de ver un joven en la calle,
de este índole genera un miedo en el entorno. Y bueno, cuando la ley interviene en ese caso de fragancia, se encuentra al menor infragati, el policía no puede interceptar como si fuera una persona adulta, porque el menor dice soy menor, y bueno, se escudan ante ello. Sí, y ahora que ya hablamos de los casos que se están viendo últimamente, toca preguntarnos qué pasa con esos jóvenes después, qué consecuencias se enfrentan cuando ya están metidos en la delincuencia. Bueno, lo primero es lo legal. Muchos piensan que como son menores no les pasa nada, pero no es así. En el Perú, si un adolescente comete un delito, puede ser llevado a un centro juvenil como Maranguita. Ahí en teoría deberían ayudarlo a rehabilitarse, pero la realidad es otra. Esos lugares están llenos, mal gestionados y en muchos casos no cumplen su función de reeducar. Entonces, muchos jóvenes salen de ahí más conectados con el crimen y en vez de haber cambiado para bien. Pero lo de legal es solo una parte. Las consecuencias sociales también son bien fuertes. Cuando un joven entra a este mundo, termina siendo rechazado por su comunidad, su colegio, hasta por su familia. La gente deja de confiar en él y eso duele, porque cuando te tratan como delincuente todo el tiempo, y aunque tú quieras cambiar, es muy difícil salir adelante. También está el tema del futuro. Muchos de estos chicos dejan de estudiar, no consiguen trabajo y se sienten atrapados. Con antecedentes o con mala fama, nadie les va a dar oportunidades. Y ahí es donde muchos deciden seguir delinquiendo, porque no ven otra salida. Y es un ciclo que se repite y se repite. Algo que no siempre se menciona es el daño emocional. Vivir en ese ambiente con miedo, con violencia, con presión de pandillas o redes, afecta muchísimo a la salud mental. Ansiedad, desconfianza, traumas y sin ayuda psicológica, sin alguien que les diga, oye, tú puedes cambiar, es más fácil que terminen hundiéndose más. Entonces, más allá del castigo o la ley, hay vidas que se están perdiendo. Jóvenes que quizás con otra realidad o con más apoyos habrían tomado otro camino. Por eso creo que es importante actuar antes, prevenir. Sí, y ahora que ya hablamos de los casos que se están viendo últimamente, toca preguntarnos qué pasamos. ¿Qué está haciendo el Estado? Sí, y ahora que Bueno, ya el hablamos Estado de está los haciendo casos que algunas se están cosas. viendo Existen últimamente, programas de toca prevención que van desde preguntarnos centros qué pasa juveniles con hasta esos talleres y jóvenes espacios después, educativos. qué O sea, consecuencias se sí hay una enfrentan cuando ya intención de están ayudar sobre metidos en todo la a los jóvenes delincuencia. para que Bueno, tengan más opciones y no lo caigan primero en es lo situaciones legal. de riesgo. Muchos piensan Por que como ejemplo, hay son lugares donde menores se no dan les pasa charlas, se nada, enseñan pero no oficios, es así. incluso se En el promueve Perú, el si un arte o el adolescente deporte comete un como formas delito, de puede ser expresión y llevado a desarrollo. un centro juvenil como Pero también hay que Maringuita. ser realistas. Ahí en Muchas teoría veces estos deberían programas no llegan ayudarlo a a todos o rehabilitarse, no tienen los pero la recursos realidad es necesarios. otra. Hay Esos barrios donde lugares ni están siquiera se llenos, sabe que mal existen estos gestionados y apoyos en muchos casos no o donde cumplen hay su centros, función pero de no hay reeducar. personal, no hay Entonces, materiales o muchos simplemente jóvenes no salen de ahí funcionan más como deberían. conectados con el crimen y en vez Entonces, de a veces te preguntas, ¿no? haber cambiado ¿Realmente para están bien. sirviendo? Pero lo Y ahí de viene lo legal más es solo importante. una parte. ¿Son Las suficientes las consecuencias sociales políticas que también hay ahora? son Y bien yo creo que no. fuertes. Cuando un Porque no joven basta con entra a que este exista un mundo, termina programa siendo si no está bien rechazado por su implementado o si comunidad, no se su escucha a los colegio, jóvenes para hasta por su saber qué familia. necesitan La realmente. gente deja de confiar en Muchas él veces las y soluciones eso vienen duele, desde arriba, porque sin cuando te entender lo tratan que como pasa en el día a delincuente día todo el de tiempo, quienes más lo y aunque necesitan. tú quieras cambiar, Así que es sí, muy el difícil salir Estado está adelante. haciendo cosas, También pero está el todavía tema falta del mucho. futuro. Falta Muchos que de se estos chicos invierta dejan de más, estudiar, que no se haga un consiguen seguimiento trabajo real y que se trabaje en y conjunto se con la sienten comunidad, atrapados. Con porque si no se antecedentes o con escucha a los mala que fama, viven nadie les va a dar el problema, oportunidades. las Y soluciones ahí es nunca donde van a muchos funcionar del deciden todo. seguir delinquiendo. Para enfrentar la delincuencia juvenil, como sociedad debemos actuar unidos. Es fundamental invertir en educación de calidad, crear más oportunidades para los jóvenes y desarrollar campañas que promuevan valores, respeto y responsabilidad. No podemos esperar un cambio real si no contribuimos en entornos seguros, inclusivos y motivadores. Las familias tienen un rol esencial: brindar apoyo, escuchar y estar presentes. Los colegios deben ser espacios de guía y formación, no solo académica, sino también emocional y social.
Las comunidades tienen que trabajar juntas, generando redes de apoyo donde los jóvenes se sientan acompañados y no marginados. Hoy más que nunca necesitamos creer en nuestra juventud. Cada joven necesita sentir que puede conseguir un futuro distinto. No los etiquetemos, ni los juzguemos por sus errores que pueden cometer en adolescencia. Cada joven necesita sentir que puede construir un futuro distinto y también necesita sentir que no está solo. Por otro lado, la conclusión que queremos es que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Y frente al problema de esa delincuencia, es momento de preguntarnos qué podemos hacer como sociedad. La respuesta no es castigar más, sino prevenir mejor. La educación es clave, una educación que no solo enseñe materias, sino que forme personas con valores, empatía y proyectos de vida. En conclusión, el cambio comienza con cada uno de nosotros. Gracias por su atención y compromiso. Los invito a reflexionar qué estamos haciendo hoy para cambiar esta realidad, ya que juntos podemos hacer la diferencia.